Una cálida tarde de sábado en Willow Creek prometía sol y risas, hasta que una llamada telefónica amenazó con destrozarlo todo. Daniel, de 11 años y con sus brillantes zapatillas amarillo neón, simplemente estaba haciendo lo suyo frente a una pequeña heladería, sin que nadie pudiera imaginar que una única acusación infundada sumiría a la comunidad en una tormenta de indignación y revelaría una conexión oculta con los más altos niveles de las fuerzas del orden. La confrontación subsiguiente dejaría a un vecindario en estado de shock. Pondría a prueba a una familia y obligaría a una llamadora profundamente prejuiciosa a buscar excusas. Poco sabía ella que el karma tenía algo espectacular reservado para ella. Willow Creek era el tipo de pueblo suburbano en el que todos, al menos de manera superficial, conocían el nombre de los demás. La mayoría de los residentes se enorgullecían de ser personas de mente abierta y de trato amable, aunque en realidad los prejuicios a menudo acechaban bajo la superficie. El pueblo estaba adornado con cercas de estacas, céspedes perfectamente cuidados y fachadas de ladrillo. La vieja cafetería Manny's Brew se encontraba en la esquina de las calles Maple y Foster, no muy lejos de la heladería local conocida como Sweet Scoops, el lugar al que las familias acudían los fines de semana, especialmente cuando el clima se volvía radiante y agradable. Aquel sábado en particular, el sol brillaba como un reflector, iluminando las fachadas de colores pastel y el césped verde vibrante del parque municipal al otro lado de la calle. Aproximadamente a las 3:00 p.m., la liga local de fútbol infantil había concluido su partido del fin de semana, y los padres se agolpaban en la heladería en busca de un dulce celebratorio. Daniel Hamilton, de 11 años, no era la excepción. Sin embargo, ella no provenía únicamente del partido, ya que había pasado la mañana sumida en la lectura en la biblioteca pública. Su pasión por los misterios, especialmente por las series de The Hardy Boys y Nancy Drew, alimentaba su incipiente curiosidad por investigar el mundo que la rodeaba. Entre sus amigos cercanos, la llamaban Dani, y había invitado a su amiga Tess a acompañarla para disfrutar de un helado. Tess esperaba adentro, pidiendo un remolino de chocolate y vainilla, mientras Dani merodeaba afuera, apoyada contra la vibrante pared rosa de Sweet Scoops, con sus zapatillas neón golpeando suavemente la acera. Sacó su teléfono para revisar los mensajes de su madre, convencida de que la agente Mara Hamilton se encontraba fuera de la ciudad, atendiendo una importante cumbre del Buró Federal de Investigaciones en Quantico, Virginia, motivo por el cual se hospedaba con su tía Clarice. Dani era una niña callada pero siempre educada. Creía en la cortesía, en decir por favor y gracias, y en sostener la puerta para las personas mayores. En sus breves 11 años, ocasionalmente había recibido miradas extrañas de desconocidos que parecían juzgarla simplemente por ser una niña negra, en un pueblo predominantemente blanco, pero ella solía desestimar tales actitudes, concentrándose, en cambio, en sus grandes sueños de convertirse en investigadora o en agente del FBI, como su madre. Eran alrededor de las 3:05 p.m., cuando una mujer alta, de cabello rubio meticulosamente rizado, salió de Manny's Brew. Llevaba en una mano un latte y en la otra su teléfono, presentándose con el nombre de Michelle Saunders. Miró a su alrededor por la calle, y su mirada se posó finalmente en Dani. Con los labios ligeramente fruncidos en señal de desaprobación, sorbió su latte mientras marcaba un número en su teléfono desde un ángulo privilegiado. Dani no pudo oír la voz de Michelle, pero notó cómo la mujer la observaba fijamente. Dani supuso que tal vez la mujer esperaba a alguien, o que la había reconocido de algún lugar, ya que en ocasiones la identificaban como la hija de Mara Hamilton, y le hacían todo tipo de preguntas sobre el FBI. Sin embargo, nada en la mirada de Michelle sugería calidez o curiosidad, sino algo frío y sospechoso. Un minuto después, Michelle comenzó a caminar en dirección a Dani, luciendo una blusa a rayas finas, pantalones negros y tacones de aguja que resonaban con un chasquido seco contra el pavimento. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo. Dani sonrió amablemente, aunque la mirada de Michelle se mantuvo entrecerrada. «Disculpe, señorita», dijo Michelle en un tono cortante y distante. «¿Qué hace aquí?» Dani, echando un vistazo por encima del hombro para comprobar si Michelle hablaba con alguien más, se dio cuenta de que no había nadie detrás de ella. «Solo estoy esperando a mi amiga», respondió en voz baja. Los ojos de Michelle se dirigieron hacia las vibrantes
zapatillas de Danny y luego volvieron a enfocarse en su rostro. ¿Esperando a su amiga?, repitió, dejando traslucir un sarcasmo en cada palabra. Se instauró entonces un silencio incómodo. Danny no podía comprender por qué aquella mujer la cuestionaba. Bajó la mirada hacia su teléfono, intentando parecer educada aunque desinteresada, esperando que la conversación terminara. Pero Michelle aún tenía más que decir. He estado notando que se queda aquí, mirando dentro de los coches de las personas. Michelle dijo. Te vi hace un momento y parecías estar comprobando si los coches estaban cerrados. Los ojos de Danny se abrieron. No he tocado ningún coche. Solo me apoyaba en la pared, respondió. Michelle negó con la cabeza. Creo que los estabas inspeccionando, dijo en un tono bajo, como si revelara algún oscuro secreto. ¿Sabes? Como para ver si había algo de valor en su interior. No intentes negarlo. Se oyó la voz de Michelle. No lo estoy. Trató de protestar Danny. Pero sus palabras se marchitaron ante la mirada penetrante de la mujer. Dentro de Sweet Scoops, Tess seguía haciendo fila, completamente ajena a la escena que se desarrollaba afuera. Mientras tanto, algunos transeúntes notaron el dedo acusador de Michelle y la postura encogida de Danny. Sin embargo, nadie intervino, incierto sobre cómo actuar. No voy a tolerar comportamientos sospechosos en mi pueblo, replicó con tono cortante Michelle. Ya tenemos suficientes problemas con los robos por aquí. Danny sintió su corazón latir con fuerza en el pecho. Nunca antes alguien la había acusado de algo tan infundado, al menos no de manera tan directa. Quiso llamar a la tía Clarice o a su madre, pero el miedo y la vergüenza la inmovilizaron. Entonces ocurrió lo impensable. Michelle sacó rápidamente su teléfono y marcó. Danny pudo ver el familiar número de 3 dígitos en la pantalla. 911. Sin dudar, Michelle pulsó llamar. ¿Hola? Se oyó en el auricular. Sí, policía. Me gustaría reportar a una persona sospechosa, dijo, lanzando miradas fulminantes a Danny. Sí, me encuentro en Maple Street, frente a la heladería. La persona es una joven negra, de aproximadamente 12 años. Se comporta de manera sospechosa, alrededor de coches estacionados. Danny sintió cómo su garganta se contraía, con lágrimas asomándose en sus ojos. Ella no había hecho nada malo. Solo era una niña esperando a su amiga, emocionada por conseguir un helado de fresa. Ahora, se convertía en el objeto de una llamada policial que la señalaba como una posible delincuente. Aún hablando por teléfono, Michelle se alejó unos pasos de Danny, diciendo, «Sí, por favor, envíen a un oficial de inmediato». Y luego recitó la descripción de su propia vestimenta, presumiblemente para que los agentes pudieran identificarla. En ese momento, Tess salió de Sweet Scoops portando 2 conos. Observó la expresión pálida y temblorosa de Danny y a Michelle hablando con animación por el teléfono. Tess se acercó lentamente y le entregó a Danny su cono. «¿Qué sucede?», susurró. Danny trató de mantener la compostura. «Llamó a la policía por mí», murmuró, con la voz quebrada, en respuesta a lo que Tess preguntaba. Atónita, siguió con la mirada a Michelle, quien caminaba de un lado a otro a corta distancia. No lo sé», respondió Danny con sinceridad, con lágrimas a punto de derramarse. «Ella piensa que estaba husmeando en los coches de la gente o algo así». «No lo hice. Solo estaba esperando por ti», añadió Tess, frunciendo el ceño. ¿Ambas estaban tan sorprendidas? Tess miró por encima del hombro hacia la entrada de Sweet Scoops, esperando que algún adulto interviniera. Adentro, el señor Guzmán, el propietario, estaba ocupado atendiendo a los clientes. Nadie parecía comprender la gravedad de lo que ocurría afuera. Luego, Michelle colgó el teléfono con aire triunfal y fijó la mirada en Danny y Tess. «La policía ya viene. No se muevan ambas. Muévanse», ordenó. Tess dio un paso adelante con los puños apretados. Le daba con ganas de decir algo, cualquier cosa que defendiera a su amiga. Pero Danny negó con la cabeza, indicándole que se mantuviera tranquila. No querían agravar la situación, especialmente ahora que la policía se acercaba. El helado empezó a derretirse bajo el sol de la tarde, y el apetito de Danny se desvaneció. Apretando su teléfono, en un acto de desesperación, finalmente marcó a su madre. Aunque sabía que su madre estaba fuera de la ciudad, esperaba que contestara. El corazón de Daniel latía frenéticamente mientras el teléfono sonaba.
La llamada se fue al buzón de voz. «Eso es», se burló Michelle, al oír la llamada fallida. «Llama a quien quieras, pequeña ladrona. La policía resolverá esto en breve». Danny trató de contener las lágrimas. Suavemente se secó una que había escapado, preguntándose con asombro lo rápido que un día normal podía transformarse en una pesadilla. Tess le rodeó el hombro brevemente. Todo parecía surrealista. Danny susurró. «¿Y si la policía no me cree?» Tess negó con la cabeza. «Tienen que creer. No hiciste nada malo», aseguró, aunque ninguna de las dos estaba segura, pues habían oído historias sobre cómo las acusaciones infundadas podían escalar, especialmente cuando entraban en juego prejuicios arraigados. Mientras el lamento de una sirena distante perforaba el aire, la sonrisa de Michelle se ensanchó. Llevaba la mueca de quien creía estar cumpliendo un noble deber. Tal vez, en su retorcida visión del mundo, una niña negra esperando a su amiga representaba una amenaza para la paz suburbana. Tess buscó a su alrededor algún adulto que la apoyara, pero la acera se iba quedando vacía. Los pocos que habían observado las acciones de Michelle continuaron su camino o fingieron ignorancia, pues a veces el miedo hace que los testigos opten por el silencio en lugar de la confrontación. En lo más profundo, Danny se preguntaba si su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Solo esperaba que la razón prevaleciera, que cuando llegara la policía vieran a través de las acusaciones de Michelle. Pero en el fondo, no podía sofocar la ansiedad que la consumía. Poco sabía Danny que algo mucho más poderoso. Ali estaba a punto de irrumpir en la escena, una aparición que voltearía por completo el mundo engreído de Michelle Saunders. La patrulla policial se detuvo en la acera, rodeada por un torbellino de luces rojas y azules parpadeantes. El oficial, Barry Wilson, fue el primero en descender, ajustándose el cinturón mientras evaluaba la situación. Era un hombre robusto, de unos 40 años, con unos ojos amables que sugerían que preferiría ayudar a los miembros de la comunidad que atender llamadas dudosas. Sin embargo, estaba en servicio, y el protocolo exigía que evaluara la denuncia a fondo. Michelle se apresuró hacia él, señalando de inmediato a Danny. «Esa es ella», espetó. Estaba husmeando en los vehículos de la gente en busca de cosas para robar. El oficial Wilson levantó la mirada hacia la niña que se encontraba en la acera. Danny lucía pequeña, asustada, y nada similar a lo que uno imaginaría, como sospechosa, especialmente a plena luz del día en una zona concurrida. De inmediato, percibió que algo no cuadraba. No obstante, mantuvo una expresión neutral. Se acercó a Danny y Tess y dijo: «Buenas tardes, señoras. ¿Podrían hablar conmigo un momento?» Danny tragó saliva con dificultad. «Sí, señor», respondió con voz temblorosa, pues le habían enseñado a respetar a la policía, aunque el miedo hacía vibrar cada palabra. Tess se aferró al brazo de Danny, deseando proteger a su amiga de un mayor sufrimiento. «¿Es cierto que estuvo merodeando cerca de los coches?», inquirió cuidadosamente el oficial Wilson, ya que era un procedimiento estándar. Danny negó con vehemencia. «No, señor. Solo estaba esperando a mi amiga Tess para que saliera con el helado. Le aseguro que no toqué ningún coche». Tess asintió en señal de conformidad. Ella solo había permanecido a la espera de Danny, sin haberse alejado de ese lugar. Michelle cruzó los brazos y se acercó al grupo. «Oficial, se lo aseguro. La vi husmeando en los vehículos. Estaba mirando por las ventanas, haciendo de las suyas», afirmó con tono acusador. Un destello de irritación cruzó el rostro del oficial Wilson. «Señora, permítame un momento para hablar con las niñas», dijo, y luego volvió a dirigirse a Danny. «¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Algún padre o tutor?» Danny tomó una respiración temblorosa. «Mi madre está fuera de la ciudad, pero mi tía Clarice se encuentra en casa. Puedo darle su número», dijo, mientras manipulaba el teléfono con manos tan trémulas que casi lo dejaba caer. Michelle volvió a interrumpir, elevando la voz. «¿Fuera de la ciudad? ¡Qué excusa tan conveniente! Estos niños andan sueltos sin supervisión, y es así como empiezan los pequeños crímenes». El oficial Wilson le lanzó una mirada de advertencia, y al notar la angustia en Danny, añadió con voz suave: «Voy a llamar a su tía, ¿de acuerdo? Solo para asegurarme de que todo esté en orden». Tomó el número de Danny, se apartó
y realizó la llamada. Un silencio tenso se apoderó de la acera. Poco después, una segunda patrulla llegó acompañada por otra oficial, la agente Linda Markham, compañera de Wilson, una profesional veterana y muy respetada en el departamento. Inmediatamente, Markham captó la tensión en el ambiente y se acercó despacio, sus ojos recorriendo desde la postura rígida de Michelle hasta Danny y Tess, que parecían a punto de derramar lágrimas, mientras el oficial Wilson conversaba por teléfono con la tía Clarice. La agente Markham intentó suavizar el ambiente y preguntó, ¿todo está bien por aquí? Arqueando una ceja en dirección a Michelle. Esta, ansiosa por exponer su versión, replicó, llamé porque esta niña estaba intentando forzar la entrada a los coches. Tenemos suficientes problemas con los robos en Willow Creek. No podemos permitir que delincuentes vaguen libres, insistió. La oficial Markham observó la postura de Danny, con los hombros caídos y los ojos desorbitados de miedo, y a Tess, que se mantenía protectora junto a su amiga. Algo en las acusaciones de Michelle no cuadraba. En ese instante, Wilson regresó con el teléfono aún en la mano. Señora, se dirigió a Michelle. He hablado con la tía de la niña. Ella ya viene en camino para aclarar la situación. Luego se volvió hacia Danny y dijo, su tía ha indicado que llegará en aproximadamente 10 minutos. Hasta entonces, le pido que espere aquí, ¿de acuerdo? Danny asintió en silencio, experimentando un alivio mezclado con ansiedad. No deseaba nada más que la llegada de la tía Clarice para rescatarla de aquel humillante fiasco. Pero Michelle no se mostraba satisfecha. Usted simplemente va a dejarla ir. Debería arrestarla o al menos llevarla a la comisaría para interrogarla. Está haciendo algo malo, vociferó, su voz aguda y creciente con cada palabra. La agente Markham lanzó a Michelle una mirada que dejaba en claro que su paciencia se agotaba. Señora, con todo el debido respeto, no tenemos evidencia concreta de ningún delito. No hay daños en los coches ni propiedad robada. A menos que disponga de un testigo o pruebas adicionales, no tenemos motivos para arrestar a una niña. Michelle resopló, mientras su rostro adquiría un leve tono rojizo. Está mintiendo, insistió, señalando a Danny. Yo sé lo que vi. De repente, la puerta de Sweet Scoops se abrió de par en par, y el señor Guzmán salió. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable y un notorio cojeo. Se rumoraba que había perdido parte de la fuerza en la pierna tras jugar fútbol americano en la secundaria. Ahora, sin embargo, su cálido semblante se tornó sombrío. Disculpe, oficiales, dijo, dirigiéndose a Wilson y Markham. Lamento interrumpir, pero esta joven viene aquí a menudo con sus amigas. Le aseguro que nunca ha causado problemas. Mi cámara de seguridad incluso lo demuestra, explicó, señalando una pequeña cámara encaramada en la parte superior de la ventana, la cual habría captado cualquier conducta indebida. Michelle parpadeó, visiblemente desconcertada, sin saber que existía tal dispositivo. La agente Markham aprovechó la ocasión. Eso resulta muy útil, señor Guzmán. ¿Le importaría si revisamos rápidamente las grabaciones? No, en absoluto, respondió él. Por favor, entren. Wilson asintió a Markham para que se dirigiera al interior, y luego, volviéndose hacia Danny, preguntó con suavidad. ¿Se siente cómoda esperando aquí un poco más? Una vez que su tía llegue, resolveremos esto. Danny asintió, sintiendo un pequeño alivio ante la posibilidad de que la evidencia pronto despejara su nombre, mientras Tess apretaba la mano de su amiga en señal de solidaridad. Mientras tanto, Michelle permanecía de pie, con los brazos cruzados, y parpadeando rápidamente, preguntándose en voz baja. ¿Y si la grabación de seguridad muestra que Danny no hizo nada? Con la mirada clavada en el suelo, parecía buscar un nuevo ángulo. Dentro de Sweet Scoops, la agente Markham se inclinó sobre el monitor de seguridad del señor Guzmán. Las imágenes eran perfectamente nítidas desde el momento en que Danny llegó junto a Tess hasta que Michelle realizó la llamada. Daniel nunca se movió de su lugar junto a la pared. Ciertamente, no había tocado ni espiado en ningún coche, simplemente se quedó allí, observando de reojo a los transeúntes, sin demostrar ninguna conducta delictiva. Markham suspiró suavemente y regresó al exterior, donde Wilson continuaba vigilando que la tensión no aumentara. Sin pronunciar palabra, asintió levemente,
comunicando que no había nada incriminatorio en las grabaciones. Al ver ese intercambio, Michelle exigió: ¿qué mostró la cámara? La agente Markham se volvió hacia ella y contestó: muestra a la niña simplemente de pie. No hay señales de intento de robo ni comportamientos inusuales. Ella estuvo exactamente donde dijo haber estado todo el tiempo. Por un breve instante, Michelle se quedó sin palabras. Luego trató de recuperarse. Pero, ¿y si el ángulo de la cámara no lo captó? Quizá ya ha hecho esto en otras partes del pueblo. Wilson exhaló y se dirigió a Michelle. Señora, hasta el momento no tenemos evidencia de ningún delito. Me inclino a concluir que se trata de un malentendido. Michelle parecía querer seguir discutiendo, pero notó que se había reunido una pequeña multitud. Otros compradores y algunos empleados de comercios vecinos se habían acercado, atraídos por las patrullas, y podía sentir sus miradas inquisitivas, preguntándose en silencio por qué una mujer adulta llamaría a la policía contra una niña, sin pruebas. Justo entonces, un elegante SUV negro se detuvo estacionando justo detrás de una de las patrullas. La tía Clarice bajó apresuradamente, con el rostro marcado por la preocupación, y corrió hacia Dani, abrazándola fuertemente. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó, revisándola de pies a cabeza. Dani asintió entre lágrimas. «Estoy bien, tía, solo tengo miedo». El oficial Wilson se adelantó para saludar a Clarice. «Señora, gracias por venir», dijo. «Soy el oficial Wilson. Respondimos a una llamada». Clarice lo interrumpió con tono cortés pero urgente. «Entiendo. Que ha habido una confusión. Mi sobrina es claramente inocente, no es una ladrona. ¿Cómo resolvemos esto?». Antes de que Wilson pudiera responder, Michelle intervino con el rostro endurecido por la desafiante indignación. «Su sobrina estaba merodeando por esos coches. Yo la vi. No actúe como si se tratara de un malentendido». Clarice enderezó los hombros, mostrando una presencia imponente a pesar de no ser alta. «Señorita, ¿acaso vio a mi sobrina forzar la entrada a un coche o sustraer algo de alguno?». Los ojos de Michelle se desviaron brevemente. Estaba a punto de replicar: «Le aseguro». Clarice se volvió hacia el oficial Wilson con tono calmado y medido. «Oficial, ¿ha revisado las grabaciones de la cámara?». Wilson asintió. «Sí, las revisamos. No hay indicios de ningún delito. Estamos preparados para dejar que Dani regrese a casa. Por lo que podemos ver, no se ha cometido ningún crimen». Clarice pareció aliviada, aunque aún notó las lágrimas, brillando en los ojos de Dani. «Gracias, oficial. Me gustaría llevarme a mi sobrina a casa ahora, pues esto claramente le ha causado un gran trauma». «Por supuesto», dijo Wilson con suavidad. «Solo necesitamos finalizar el informe, y ella quedará libre». Al percatarse de que estaba perdiendo terreno, Michelle se mostró cada vez más desafiante. Intentó un último ataque. «Esto es indignante. Definitivamente está tramando algo. Si no la van a arrestar, quiero que se retire de aquí antes de que se acerque a otro coche». Con toda la dignidad que pudo reunir, Clarice se volvió hacia Michelle y dijo: «Nos iremos. Pero permíteme recordarte que las acusaciones infundadas pueden tener consecuencias graves». Michelle cruzó los brazos, reacia a admitir su error. «Yo solo actúo como una ciudadana preocupada», replicó. La oficial Markham apartó a Michelle, tratando de calmarla, mientras Dani, Tess y Clarice se dirigían hacia el coche de Clarice, seguidas por el oficial Wilson, que se encargaba de cerrar el asunto, mientras hablaba con Clarice sobre los detalles. Wilson le ofreció a Dani un gesto reconfortante con la cabeza y dijo en voz baja: «Lamento mucho que hayas pasado por esto. Intenta no dejar que esto empañe tu visión del departamento». Dani asintió, aún temblorosa pero agradecida por la amabilidad del oficial, y subió al SUV junto a Tess, quien depositó una mano reconfortante sobre su brazo. Clarice concluyó su conversación con el oficial y se acomodó en el asiento del conductor mientras se alejaban. Su agarre sobre el volante era firme, con los nudillos blancos, y miró a Dani a través del espejo retrovisor. «Lo siento muchísimo, cariño. De verdad lamento que esto haya sucedido», murmuró. Dani sollozó suavemente. «No es tu culpa, tía. Es que nunca había tenido a alguien acusándome de eso, señalándome y llamándome ladrona». Los ojos de Clarice se encendieron con una ira protectora. «Algunas personas permiten que sus prejuicios se desborden», dijo, haciendo una pausa antes de añadir:
Pero a veces el karma encuentra la manera de exponer sus defectos. Ninguna de las dos podía imaginar cuán pronto llegaría ese karma, o que el hecho de que Marcia Hamilton, la madre de Danny, estuviera mucho más cerca de lo que se creían. Esa noche, Danny permaneció despierta en la casa de la tía Clarice, repasando en su mente los acontecimientos del día. Su cuerpo se sentía pesado por el cansancio del estrés emocional, mientras miraba fijamente el papel tapiz de estampado floral, con lágrimas acumulándose en sus ojos. En un mundo que a menudo se sentía seguro gracias al amor de su madre, su tía y su grupo de amigos cercanos, ella acababa de enfrentarse cara a cara con un prejuicio descarado. Mientras tanto, en la planta baja, Clarice se ocupaba de hacer llamadas telefónicas. Deseaba informar a Marcia sobre lo ocurrido, pero Mara aún no contestaba el teléfono. No era inusual que Marcia Hamilton, la jefa del FBI de una división especializada, permaneciera inalcanzable durante horas, a veces días, si se encontraba en una sesión informativa clasificada o en una operación de campo. Sin embargo, Clarice sabía que su hermana no estaría ausente por demasiado tiempo, pues había dejado saber anteriormente que intentaría concluir sus funciones en Cuántico antes de lo previsto. Alrededor de las 9:00 p.m., el teléfono de Clarice vibró. El identificador de llamadas mostraba Marcia, y ella contestó de inmediato. «Mara, gracias a Dios, he estado intentando comunicarme contigo», dijo Clarice. La voz de Marcia, calmada pero matizada con preocupación, respondió. «Lo sé, Clarice, lamento haber estado ocupada. Vi tus mensajes. ¿Qué sucede?». Clarice procedió a explicar en detalle los acontecimientos de la tarde. La acusación infundada de Michelle Saunders, la llamada a la policía, cómo no se encontró ningún indicio de delito y cómo Danny había quedado tan afectada. Mara escuchó, en silencio, y cuando Clarice terminó, su voz se volvió resuelta. «Regresaré mañana por la mañana. Mi reunión aquí prácticamente ha concluido. Tomaré el primer vuelo disponible. Dale un abrazo a Danny de mi parte y dile que la amo». Clarice asintió al teléfono. «Te necesita. Está intentando ser fuerte, pero sin duda está herida», agregó con voz temblorosa. «Confía en mí, lo arreglaré», aseguró Mara. Después de colgar, Clarice exhaló profundamente, dejando que una oleada de alivio la inundara. Subió las escaleras para revisar a Danny, solo para encontrar a su sobrina sollozando en silencio sobre su almohada. Clarice se sentó en la cama, atrayendo a Danny hacia sí, y susurró. «Tu madre llegará mañana. Todo estará bien, cariño». Danny se aferró a su tía. «Solo deseo que esto desaparezca. Odio sentir que he hecho algo mal, aunque no lo he hecho», sollozó. Clarice acarició el cabello de Danny y dijo. «Sé que a veces las personas hacen suposiciones terribles, pero nosotros defenderemos nuestros derechos, ¿de acuerdo?». Danny asintió, y por un tiempo Clarice permaneció a su lado, dejándola liberar el remanente del miedo y la frustración a través de sus lágrimas, hasta que finalmente se dejó arrullar por un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, un sedán gris se detuvo en la entrada. Marcia Hamilton salió, vistiendo un impecable blazer azul marino y pantalones a juego, su atuendo habitual de viaje. Aunque su postura era compuesta, sus ojos ardían con una furia contenida. Con equipaje en mano, se dirigió a la casa y encontró a Clarice en la cocina, preparando café. Se abrazaron brevemente, y Clarice susurró. «Ella aún duerme. Ha sido muy difícil para ella». Marcia asintió con la mandíbula apretada y dijo. «Iré a verla, gracias por todo». Clarice, en el piso superior, observó a Marcia partir. Abrió la puerta de la habitación de Danny y la niña se movió ligeramente, parpadeando con sueño. Luego, al divisar a su madre, se sentó de un brinco, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «¡Mamá!», exclamó, lanzándose a los brazos de Marcia. Mara la sostuvo fuertemente. «Escuché lo que pasó. Lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por eso», dijo mientras Danny sollozaba, enterrando su rostro en el hombro de su madre. «Fue horrible. Me miró como si fuera una delincuente», añadió la niña. Mara se sentó en la cama, aún, con su hija en brazos, y le dijo con ternura. «Esa mujer se equivocó y no es tu culpa. Nunca lo dudes». Con delicadeza, pasó sus manos por el cabello de Danny y continuó. «Pero te prometo que vamos a hacer algo al respecto. ¿Qué quieres decir?».
Preguntó Danny, con la voz un poco más firme. Mara respiró hondo. Como jefa del FBI, había visto y enfrentado innumerables injusticias a lo largo de su carrera. Esto es personal. No vamos a permitir que esta mujer se salga con la suya, sin que se asuman las consecuencias de sus actos. Te ha traumatizado y debe rendir cuentas. Pero la policía ya concluyó que no hubo delito, señaló Danny. Mara asintió. Es cierto, y no pueden imputarle ningún crimen a menos que presente una denuncia falsa, pero sin duda realizó una llamada maliciosa. Quizás haya alguna vía de resarcimiento. Las cejas de Danny se fruncieron. Yo solo quiero olvidarlo, Mara. Sostuvo la mirada de su hija con suavidad. Lo entiendo, cariño. Si quieres que lo deje pasar, lo haré. Pero, si estás de acuerdo, quiero intentar que esto no le suceda a nadie más. Después de un instante, Danny asintió con una pequeña determinación. Está bien. Mara sonrió suavemente, orgullosa de la resolución de su hija. Bien. Primero, iremos juntas a la comisaría para obtener el informe oficial. Después, quizá tenga una conversación con ella. No se lo va a esperar. Los ojos de Danny se abrieron con asombro. ¿Vas a hablar con esa mujer? Puede ser, respondió Marcia, con un brillo en los ojos. Pero primero recolectaremos los hechos. Más tarde, esa misma mañana, Mara condujo hacia la comisaría de Willow Creek acompañada de Danny y Tess. El cuartel era un modesto edificio, de ladrillo con amplios ventanales, flanqueado por un césped cuidadosamente recortado. En el interior, el ambiente olía levemente a café y tinta de impresora. Al acercarse al mostrador, Mara se presentó. Buenos días, soy Mara Hamilton, y esta es mi hija Daniel. Venimos a ver el informe del incidente de ayer en Maple Street. El sargento de recepción, un hombre de mediana edad llamado Sargento Keys, parpadeó en señal de reconocimiento. Agente Hamilton, dijo con un respetuoso asentimiento. La noticia se difundió rápidamente. Muchos agentes locales conocían la posición de Marcia en el FBI, aunque rara vez hacía uso de esa información en el día a día. Por supuesto, podemos proporcionarle una copia del informe preliminar. Los oficiales Wilson y Markham atendieron esa llamada en cuestión de minutos, continuó el sargento. Pronto los condujeron a una pequeña sala de reuniones, donde la oficial Markham se unió a ellos. Con una sonrisa cálida, se dirigió a Danny. Hola, me alegra verte bien, dijo, para luego volverse profesional y asentir a Mara. Agente Hamilton, tengo el expediente aquí. Se trata de un informe sencillo. Se concluyó que no se cometió delito y no se presentaron cargos, explicó Markham mientras Mara mantenía una expresión serena. Ya veo. ¿Y la persona que llamó, Michelle Saunders, proporcionó alguna declaración oficial? Preguntó Mara. Markham abrió la carpeta y explicó. Solo ofreció una breve declaración verbal en la que afirmó haber visto a Daniel mirar dentro de los coches. No existía evidencia física que respaldara su afirmación, así que se dio por terminada la investigación. Después de concluir que no había nada más por hacer, se retiró. Mara asintió, revisando el informe. No se presentó una denuncia formal contra Michelle por haber hecho una llamada falsa. Markham negó con la cabeza. Normalmente solo procedemos con eso si tenemos pruebas de que la llamada fue hecha de forma deliberadamente engañosa. La mayoría de estas llamadas se clasifican como de un ciudadano preocupado, especialmente cuando el denunciante insiste en que vio algo sospechoso. Mara dejó el informe sobre el mostrador y dijo, Entiendo, pero esta situación fue angustiante y humillante para mi hija. Las grabaciones de seguridad muestran claramente que ella solo estaba de pie. Me gustaría hablar con la señorita Saunders, si es posible. Markham intercambió una mirada con el sargento Keys a través de la ventana de cristal. No podemos dar direcciones personales, pero ella es residente de Willow Creek. Lo mejor que podemos hacer es intentar mediar. Si desea presentar una denuncia formal por acoso, debe considerar sus opciones. Podría ser un proceso largo y complicado, y por otra parte, quisiera ver si la señorita Saunders muestra algún remordimiento. Si presento una denuncia, ¿tendremos que esperar a que un juez local programe una audiencia? Sí, es correcto, respondió Markham. Pero, si la señorita Saunders accede a reunirse voluntariamente, podemos organizar una sesión de mediación en la comisaría, donde ambas partes podrán discutir el asunto con un oficial presente. Danny se retorció incómoda.
La idea de volver a enfrentarse a Michelle le revolvía el estómago, y al notar la inquietud de su hija, Mara le puso una mano tranquilizadora en el hombro. ¿Estás de acuerdo con la mediación, cariño? Dani tragó saliva. Tengo miedo, pero quiero que sepa que me hirió. Quizás la haga pensarlo 2 veces la próxima vez. Mara asintió, con orgullo brillando en sus ojos. Entonces, hagámoslo. Por favor, organiza una mediación. Y si la señorita Saunders se niega a acudir, procederé con la denuncia. Estoy segura de que las grabaciones de seguridad demostrarán que no tenía justificación para hacer esa llamada. Markham hizo una pausa y en voz baja dijo: haré lo posible por arreglarlo. Puede tardar 1 o 2 días. Mientras tanto, si tienen cualquier otra inquietud, no duden en comunicarse. Lamento mucho que esto haya pasado. Dani ofreció una pequeña sonrisa de gratitud. Gracias. Después de recopilar la documentación necesaria, Mara y Dani abandonaron la comisaría. Afuera, una brisa suave hacía danzar las hojas de los árboles. ¿Estás bien?, preguntó Mara, notando el silencio en la actitud de su hija. Dani se encogió de hombros. Solo quiero volver a ser una niña normal. Desearía que esto nunca hubiera pasado. Mara la abrazó. Eres una niña normal. Lo que ocurrió no es tu culpa. A veces, la gente deja que sus prejuicios se apoderen de ellos, pero así es como debemos defendernos. Dani se acercó más a su madre, sintiéndose segura por primera vez desde el incidente. No le entusiasmaba la idea de volver a ver a Michelle, pero necesitaba un cierre. En lo profundo, surgía una leve curiosidad por saber cómo reaccionaría Michelle al enterarse de que la madre de Dani no era una simple progenitora, sino la jefa del FBI. Las noticias se esparcieron rápidamente por el rumor del pueblo de Willow Creek. Alguien, y no cualquiera, sino una agente del FBI, había tomado cartas en el asunto contra una residente que llamó a la policía por una niña. Pronto, Michelle Saunders se enteró de que la policía quería que se presentara a una sesión de mediación amistosa. Al principio, se mostró desdeñosa ante la idea. ¿Por qué tendría que mediar con esa familia? Michelle suspiró con fastidio mientras hablaba por teléfono con una amiga. No voy a disculparme por preocuparme por mi comunidad. Su amiga, Karen, intentó tranquilizarla. Michelle, ¿estás segura de que quieres ignorar la solicitud? Escuché que la madre de la niña es una funcionaria de alto rango en el FBI. Tal vez deberías ser más cuidadosa. Pero Michelle se mantuvo firme. No hice nada malo. Si me presionan, simplemente diré que tenía todo el derecho de llamar. Es mi deber cívico si sospecho de un crimen. No pueden obligarme a disculparme por eso. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a roerle el estómago. No le gustaban las confrontaciones, y mucho menos cuando la otra parte tenía conocimientos legales. Su mayor temor era enfrentar alguna penalización si una investigación concluía que había hecho una llamada maliciosa. Bajo presión, finalmente cedió y le informó a la oficial Markham que asistiría a la mediación, aunque a regañadientes. Mientras tanto, en casa de 1900, la tía Clarice, Daniel y Marcia daban un paseo tranquilo por el jardín trasero, bajo los extensos robles que adornaban la propiedad. El olor del césped recién cortado se mezclaba con la brisa fresca de la noche. ¿Cómo suelen ser estas mediaciones, mamá?, preguntó Dani, abrazándose a sí misma cuando una ligera brisa la envolvió. Marcia exhaló. Son discusiones civiles facilitadas por un oficial. Cada lado presenta su versión, y el oficial trata de llegar a una resolución, como una disculpa. No es un tribunal, por lo que nadie está obligado a hacer nada. Pero puede ayudar a evitar batallas legales. Dani asintió. ¿De verdad crees que se va a disculpar? Los labios de Marcia se curvaron en una línea tensa. No puedo asegurarlo, pero, lo haga o no, nos aseguraremos de que comprenda la gravedad de lo que hizo. Al día siguiente, la estación confirmó que la mediación se había programado para el miércoles a las 4:00 p.m. Daniel se sentía ansiosa, pero encontraba consuelo en saber que su madre, fuerte, serena y profundamente protectora, estaría a su lado. El miércoles llegó, y el clima parecía reflejar la tensión que sentía Dani. Un cielo nublado y una llovizna fría golpeaban el parabrisas, mientras Marcia las conducía hacia la estación de policía. Dani apretó la mano de su madre,
con el corazón latiendo con fuerza. Dentro del departamento de policía de Willow Creek, fueron dirigidas a una sala de conferencias con paredes blancas, iluminación fluorescente y una mesa redonda de madera. La oficial Markham ya estaba allí, con una sonrisa paciente. A su lado tenía algunos papeles y una laptop para tomar notas. Un momento después, Michelle Saunders entró en la sala, con el cabello recogido en un moño apretado y una postura rígida. Llevaba un abrigo beige sobre una elegante blusa y falda, un atuendo que irradiaba profesionalismo. Sin embargo, sus ojos recorrieron la habitación con nerviosismo, deteniéndose un instante en Danny con un destello de molestia, antes de centrar su atención en Marcia. Por un momento, la tensión en la sala era palpable. Marcia permaneció serena, sosteniendo la mirada de Michelle con una calma imperturbable. Luego, extendió la mano. Señora Saunders, soy Marcia Hamilton, la madre de Daniel. Michelle vaciló antes de estrechar la mano de Marcia con una cortesía forzada. Michelle, respondió con tono seco. La oficial Markham carraspeó, indicando que debían tomar asiento. Gracias a todos por venir. Esta reunión es para abordar el incidente en Maple Street, relacionado con la llamada de la señora Saunders a la policía sobre Daniel. Michelle entrelazó las manos sobre la mesa. Creo que no hice nada malo, empezó. Vi un comportamiento sospechoso y lo reporté. Marcia mantuvo su voz medida. Entiendo que creyó ver algo, pero las imágenes de seguridad mostraron lo contrario. Daniel simplemente estaba parada afuera de la heladería. Los labios de Michelle se apretaron. Bueno, tal vez las grabaciones no captaron todo. Sé lo que vi. La oficial Markham intervino. Señora Saunders, revisamos múltiples ángulos. No hay indicios de que Daniel estuviera cerca de los vehículos. ¿Está segura de que no se equivocó? Michelle abrió la boca, luego la cerró, quizás recordando la claridad de las imágenes. Podría haber sido... Bueno, tal vez confundía a la persona. Vi a una niña con una chaqueta brillante o algo así, moviéndose entre los autos antes. Los ojos de Danny se abrieron de par en par. Yo no llevaba chaqueta, solo mi camiseta, y no me moví de ese lugar. Michelle evitó la mirada de Danny. Miren, soy una residente preocupada. Vi a una niña sola merodeando y allí ha habido una serie de robos. En Willow Creek, Marcia inclinó la cabeza. ¿Ha habido arrestos? ¿Sospechosos que se parezcan a mi hija? Michelle se quedó sin respuesta. Yo no tengo esa información. Solo vi lo que vi. Un silencio incómodo invadió la sala. Finalmente, la oficial Markham habló. Señora Saunders. Daniel quedó profundamente afectada por esto. Solo tiene 11 años y la acusación fue grave. ¿Hay algo que quisiera decirle? Michelle lanzó una mirada rápida a Danny. Su expresión permanecía obstinada. Supongo que lo siento si se sintió asustada, dijo Michelle con rigidez. No era mi intención, pero solo estaba siendo vigilante. La máscara de calma de Marcia se resquebrajó levemente, dejando entrever un destello de ira. Usted humilló a mi hija. Llamó a la policía sin ninguna base. Eso no es ser vigilante. Es ser imprudente y prejuiciosa. Si Daniel hubiera sido una niña blanca en la misma situación, ¿habría reaccionado de la misma manera? Michelle se tensó y sus mejillas enrojecieron. ¿Me está llamando racista? Marcia mantuvo su mirada firme e inquebrantable. Le estoy pidiendo que considere si su juicio estuvo influenciado por la raza de mi hija. Porque si de verdad vio a otra persona, tuvo tiempo suficiente para observar antes de señalar a mi hija. La postura de la oficial Markham se endureció, ansiosa por evitar que la conversación escalara. Intentemos mantener esto constructivo, por favor. El propósito de la mediación es aclarar las cosas y encontrar entendimiento. Los ojos de Michelle destellaron con un brillo defensivo. No permitiré que me etiqueten como racista. Tengo todo el derecho de llamar a la policía si sospecho de un crimen. Marcia inhaló profundamente, esforzándose por mantener la calma por el bien de Danny. Nadie está diciendo que no pueda llamar a la policía, pero antes de hacer una denuncia así, debe estar absolutamente segura de lo que está viendo. Usted vio a una niña de 11 años, y basándose en sus propios prejuicios, conscientes o no, asumió que estaba allí para robar. Eso es inaceptable. La sala quedó en silencio. Danny se removió en su asiento, frotándose las manos nerviosamente,
mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Yo solo estaba esperando un helado, susurró. No hice nada malo. Los ojos de Michelle se desviaron hacia la niña, pero no dijo nada. La oficial Markham rompió el tenso silencio. Señora Saunders, ¿hay algo más que quiera decir? ¿Tal vez una disculpa real? Desde el punto de vista del departamento, vemos esto como un malentendido de su parte. La evidencia es clara. Michelle apretó la mandíbula y, con visible esfuerzo, miró a Danny. Lo siento si te asusté, repitió, con tono vacío. Pero solo estaba cumpliendo con mi deber como ciudadana. Marcia negó con la cabeza incrédula. Señora Saunders, yo también soy una ciudadana, pero también soy jefa del FBI. No tiene idea de cuántas veces he tenido que advertir a las personas sobre sacar conclusiones apresuradas. Lo que usted hizo no fue solo un malentendido. Fue una acusación infundada que pudo haber tenido consecuencias muy serias para mi hija. Michelle se quedó inmóvil, asimilando las palabras de Marcia. ¿FBI? Balbuceó. Yo no lo sabía. No, no lo sabía, afirmó Marcia con un filo de acero en su voz. Y trató a mi hija como a una criminal, basándose en nada más que su propia sospecha. Debería sentirse afortunada de que la policía resolviera esto rápidamente. Imagínese si no lo hubieran hecho, o si los oficiales hubieran respondido con fuerza. Puso en peligro a mi hija. Los labios de Michelle temblaron. Yo no quería que llegara tan lejos. Marcia se inclinó ligeramente hacia adelante. La intención no borra el daño, señora Saunders. Esto podría haber terminado mucho peor. La oficial Markham aclaró la garganta, reconociendo la creciente tensión en la sala. Si no podemos alcanzar una resolución más conciliadora aquí, los Hamilton tienen la opción de presentar una denuncia formal o emprender acciones civiles. El propósito de esta reunión es evitar que el problema escale aún más. Señora Saunders, ¿tiene una disculpa más genuina que ofrecer? De repente, Michelle parecía acorralada. Su valentía se desinflaba. Poco a poco, evitó la mirada de todos y se retorció las manos en su regazo. Yo me disculpo, tartamudeó. De verdad. Daniel, lamento haberte causado angustia. Supongo que exageré. Danny tragó saliva y sostuvo la mirada de Michelle. Sentía una mezcla de emociones. Ira, alivio e incluso un poco de lástima. Gracias, respondió en voz baja, aunque la disculpa llegaba demasiado tarde. Marcia observó el lenguaje corporal de Michelle. Tal vez la disculpa no rebosaba sinceridad, pero era un comienzo. Gracias por eso, señora Saunders, dijo en un tono controlado. Espero que en el futuro tenga más cuidado. Michelle asintió ligeramente, aún evitando el contacto visual. Sí, lo tendré. Markham se aclaró la garganta, aliviada. Bien. A menos que haya algo más, creo que hemos concluido la mediación. Lanzó a Marcia una mirada de agradecimiento, como si le agradeciera en silencio por no haber llevado el asunto más lejos. Marcia asintió con firmeza. Por ahora, daremos el asunto por concluido, siempre que no surjan más problemas. Con una última mirada a Michelle, Marcia se puso de pie y guió a Danny fuera de la sala. Michelle permaneció sentada, con la vista clavada en la mesa, claramente alterada por el giro de los acontecimientos. Exhaló temblorosamente. ¿Cómo había llegado a este punto? Una sola llamada telefónica, impulsada por prejuicios, conscientes o no, casi le había costado caro. En el pasillo, Danny dejó escapar un largo suspiro, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. No sé si esto me hizo sentir mejor, confesó suavemente a su madre. Quiero decir, se disculpó, pero Marcia le rodeó los hombros con un brazo. A veces las disculpas no son perfectas, pero son un paso. Lo importante es que te defendiste, y ahora ella sabe que hay consecuencias por hacer acusaciones sin fundamento. Danny asintió, sintiendo por primera vez en días que podía relajarse un poco. Sabía que nunca olvidaría esta experiencia, pero al menos podría servir como una lección, no solo para Michelle, sino para cualquiera que creyera que una niña inocente podía ser tratada como una sospechosa sin enfrentar repercusiones. Sí, Michelle Saunders pensaba que el asunto estaba resuelto, estaba gravemente equivocada. La noticia del enfrentamiento se propagó rápidamente por Willow Creek,
especialmente en los círculos sociales locales. Muchos residentes, que ya estaban al tanto del incidente, ahora descubrieron que la madre de la niña era una jefa del FBI y que se había realizado una mediación. Michelle pronto se convirtió en el centro de susurros en Manny's Brew, en el supermercado y en las reuniones comunitarias. Algunos vecinos evitaban su mirada, mientras que otros la criticaban abiertamente. El periódico local, The Willow Creek Observer, no tardó en publicar. De las normas comunitarias, podrían imponerle sanciones, incluida la posibilidad de restringir su acceso a eventos comunitarios o, en casos extremos, incluso pedirle que se mudara. Michelle dejó caer la carta sobre la mesa con las manos temblorosas. Esto no puede estar pasando, pensó. Había asumido que la mediación con la familia Hamilton había cerrado el asunto, pero la comunidad no lo veía así. Mientras tanto, en casa de la tía Clarice, Danny por fin comenzaba a sentirse como ella misma otra vez. Había retomado sus visitas al parque con Tess, había vuelto a concentrarse en su lectura y, con el apoyo de su madre, estaba preparándose para un evento de lectura en la biblioteca local. Aunque la experiencia aún pesaba en su mente, poco a poco iba recobrando la seguridad en sí misma. Marcia, por su parte, había regresado a sus labores en el FBI, aunque optaba por trabajar desde casa con más frecuencia para asegurarse de que su hija estuviera bien emocionalmente. No hablaba mucho del incidente en público, pero no podía ignorar el hecho de que su posición había influido en el resultado. Se preguntaba cómo habría terminado todo si ella no hubiera sido una funcionaria de alto rango. Por otro lado, Michelle vivía en un estado de constante paranoia. Evitaba las reuniones sociales, apenas salía de su casa, y cuando lo hacía, sentía el peso de las miradas y los murmullos a su alrededor. Sus intentos de justificar sus acciones a sus conocidos habían sido recibidos con frialdad. El día de 1900, la reunión del HOA llegó rápidamente. Michelle entró en la sala de conferencias del centro comunitario con el estómago revuelto. Enfrente de ella, un grupo de vecinos, algunos con expresiones severas, otros con evidente incomodidad. El presidente de la HOA, un hombre mayor con gafas finas y una expresión neutra, comenzó a hablar. Señora Saunders, hemos recibido múltiples quejas sobre su conducta en relación con la familia Hamilton. La comunidad se ha mostrado preocupada por su llamada a la policía y la acusación infundada contra una menor. Queremos darle la oportunidad de explicar su versión de los hechos antes de tomar una decisión. Michelle se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. Yo cometí un error. Pensé que estaba haciendo lo correcto al llamar a la policía. Creí que la niña estaba haciendo algo sospechoso, pero admito que me equivoqué. ¿Se ha disculpado formalmente con la familia?, preguntó otra vecina con el ceño fruncido. Asistí a una mediación con ellos en la estación de policía, respondió Michelle. Me disculpé. El presidente de la HOA asintió. Sin embargo, parece que la comunidad aún está preocupada por la imagen que esto ha proyectado sobre nuestro vecindario. Hemos visto un aumento en la tensión entre los residentes, y algunos han expresado inquietudes sobre si un incidente como este podría repetirse. Michelle tragó saliva. No volverá a ocurrir. Un murmullo recorrió la sala. Finalmente, el presidente concluyó: la Junta deliberará, y le notificaremos cualquier decisión dentro de la semana. Cuando Michelle salió del edificio, sintió que todo lo que alguna vez consideró estable en su vida se estaba desmoronando. Sabía que, aunque la familia Hamilton no había tomado medidas legales en su contra, su vida en Willow Creek nunca volvería a ser la misma. Podría enfrentar multas u otras sanciones penales, y al mismo tiempo, su lugar de trabajo se enteró del incidente. Michelle trabajaba en el departamento de marketing de una firma local, Willow & Company, que se enorgullecía de contar con una cultura corporativa inclusiva. Cuando los rumores llegaron al Departamento de Recursos Humanos, se inició una revisión interna, y la convocaron a una reunión con su supervisor, Andrew Carlson, y la jefa de HH, Lisa Wang. Andrew aclaró, su garganta claramente incómodo. Michelle, hemos recibido información preocupante. Nos ha llegado a nuestro conocimiento que usted estuvo involucrada en un incidente que podría afectar negativamente la imagen de la empresa. Lisa Wang asintió y añadió: tomamos muy en serio todas las alegaciones de comportamientos discriminatorios
especialmente en lo que atañe a nuestros valores fundamentales. Nos gustaría conocer su versión de los hechos. El pánico se encendió en el pecho de Michelle, quien intentó mantener la voz firme. Tuve un malentendido con una niña del vecindario. Creí que estaba intentando forzar la entrada a unos coches, pero resultó que no era así. La expresión de Lisa se mantuvo profesional y preguntó: ¿hubo alguna dinámica racial en juego, como han sugerido algunos de sus vecinos? Los ojos de Michelle titilaron y respondió: no, absolutamente no. Simplemente pensé que... Andrew levantó una mano y añadió: Michelle, no estamos aquí para juzgar sus creencias personales, pero esto podría convertirse en un problema de relaciones públicas si atrae más atención. No podemos permitir que nuestros empleados sean percibidos como si tuvieran conductas racistas. La imagen de la marca lo es todo en nuestro rubro. Michelle sintió como su mundo se cerraba. Nunca habría imaginado que una sola llamada, un solo exceso de reacción, pudiera amenazar su empleo. Entiendo, dijo con voz sumisa. Haré lo que sea necesario para enmendar esto. Lisa le entregó un folleto. Le solicitamos que asista a un curso obligatorio de diversidad y sensibilidad. Es imprescindible si desea continuar trabajando aquí. Además, le recomendamos encarecidamente que se acerque a la comunidad y busque reparar el daño causado. La empresa estará monitoreando la situación de cerca. Las lágrimas de humillación lastimaron los ojos de Michelle. Sí, asistiré, murmuró. Andrew asintió con satisfacción. Apreciamos su cooperación. Ahora intentemos dejar esto atrás por el bien de todos. Michelle salió de la reunión con su carrera pendiendo de un hilo, y su vida personal hecha añicos. Esto era mucho más que el precio de una llamada apresurada. Era su vida desmoronándose. Mientras tanto, Tess empujó a Danny. Oye, quizá deberíamos irnos. Podría ser interesante. Danny se encogió de hombros, todavía algo recelosa de las reuniones públicas, pero le parecía atractiva la idea de un lugar donde la gente pudiera aprender a aceptar las diferencias. Quizá ese fin de semana, Mara la animó a asistir, ofreciéndose a acompañarla, pues podría resultar terapéutico. Marcia sugirió que verían que había buenas personas en el foro que querían mejorar. Encontraron el salón comunitario de la biblioteca de Willow Creek lleno de residentes, jóvenes, mayores, familias e incluso algunos adolescentes, todos reunidos alrededor de una mesa cerca de la entrada. Allí estaba Michelle Saunders, luciendo inusualmente humilde, mientras repartía folletos informativos. Parecía haber ofrecido su ayuda, o, por obligación, se había volcado a colaborar. Marcia y Danny se detuvieron, intercambiando miradas de sorpresa, y luego se acercaron a la mesa. Al verlas, Michelle se detuvo por un instante, como a punto de apartar la mirada. Pero luego reunió el valor para hablar con voz suave. Agente Hamilton, soy la madre de Daniel, comenzó. Yo estoy tratando de ayudar con este evento. Quiero aprender, y tal vez, enmendar parte del daño que causé. Danny observó a Michelle, percibiendo la incomodidad de la mujer, y al mismo tiempo, notó un genuino arrepentimiento en sus ojos. No se trataba de la disculpa forzada de la mediación. Esta vez Michelle se mostraba contrita, casi vulnerable. Marcia, manteniéndose serena, dijo: me alegra verla aquí. Espero que le resulte provechoso. Michelle, con una tímida sonrisa, replicó: asistiré a todas las sesiones. Me he dado cuenta de que debo examinar mis propios prejuicios. De verdad lo siento. Luego, mirando directamente a Danny, añadió: sé que ya me disculpé antes, pero no fue suficiente. Ahora comprendo lo profundamente que te herí, y no se trata solo de ti. Mis acciones tienen repercusiones en los demás, también. El corazón de Danny latía con fuerza. Le costaba mantener la ira ante esa nueva humildad. Lo aprecio, susurró. Gracias. Marcia asintió con firmeza. Es un comienzo, señora Saunders. El cambio real requiere más que palabras. Pero me alegra que esté aquí. Una lágrima rodó por la mejilla de Michelle, y ella no se la limpió. Quiero demostrar que puedo hacerlo mejor, dijo. En ese preciso instante, un voluntario llamó a Michelle para pedirle ayuda. Y ella se excusó, dejando a Danny y Marcia solas con sus pensamientos. Parece que ha tenido que confrontar sus propias acciones, murmuró Danny.
Marsha puso una mano sobre el hombro de su hija. A veces es necesario enfrentar los errores para poder evolucionar. Dani exhaló, sintiendo una extraña sensación de cierre y una esperanza cautelosa. Aún no estaba lista para confiar plenamente en Michelle, pero ver su genuino arrepentimiento aligeraba la carga que llevaba. Quizás era posible que las personas cambiaran. Con el paso de los meses, Willow Creek superó lentamente el incidente. Dani volvió a ser la niña despreocupada, riendo con Tess y sumergiéndose en nuevos misterios en la biblioteca. Además, descubrió una pasión renovada por la defensa comunitaria. Animada por su madre, comenzó a colaborar en un grupo juvenil local que promovía la conciencia cultural y la autoconfianza entre niños de diversos orígenes. Por su parte, Michelle completó el curso obligatorio de sensibilidad en Willow and Company y continuó asistiendo a foros locales sobre diversidad. Silenciosamente, se unió a un grupo cívico que trabajaba para tender puentes entre las diferencias culturales en el vecindario. Mientras algunos vecinos se mantenían distantes, otros reconocieron sus esfuerzos por cambiar. Y con el tiempo, sus relaciones en la comunidad empezaron a mejorar. De manera lenta pero sincera. Marsha jamás olvidó el dolor que sufrió su hija. Ocasionalmente, tuvo pesadillas con un desenlace distinto, en el que los oficiales que respondieron no hubieran sido tan justos, o en el que los prejuicios de Michelle hubieran derivado en una confrontación aún más peligrosa. Sin embargo, halló consuelo al ver que, en conjunto, Willow Creek había aprendido de aquella experiencia. El departamento de policía implementó entrenamientos más rigurosos sobre el sesgo, y el periódico local publicó varios editoriales sobre el perfil racial de forma discreta. Aquella experiencia aterradora de Daniel desencadenó una ola de cambios positivos. Una tarde de sábado, la agente Marsha Hamilton llevó a Dani a disfrutar de un trato especial en Sweet Scoops, el mismo lugar donde había comenzado aquella pesadilla. Dani dudó al acercarse a la fachada rosa, mientras los recuerdos invadían su mente, pero su madre le apretó la mano con ternura, transmitiéndole seguridad. Al mismo tiempo, Michelle se encontraba en la sección de frutas de la tienda Parker's, cuando escuchó a un par de personas susurrar. Esa es la mujer que llamó a la policía contra esa niña. Una ola de vergüenza recorrió a Michelle. Abandonó los aguacates y se dirigió a la caja, solo para encontrar a la cajera adolescente mirándola con evidente desaprobación. Murmuró un saludo rápido, con la cabeza gacha. Afuera, un coche tocó la bocina y casi la rozó mientras cruzaba el estacionamiento. Se dio cuenta de que era su amiga Karen, quien, en otra ocasión, le había advertido. Michelle saltó al asiento del pasajero, murmurando una disculpa apresurada, mientras Karen la miraba de reojo. Michelle, tu reputación está sufriendo un gran golpe. Esto es exactamente de lo que me preocupaba. Michelle se hundió en el asiento, sintiéndose atrapada en una pesadilla de su propia creación. Pasaron algunas semanas. Dani volvió poco a su rutina normal. Salía con Tess, iba al parque, practicaba sus lecturas para una feria del libro local. Mara retomó sus labores en el FBI, trabajando más desde casa para cuidar el bienestar emocional de su hija. Mientras tanto, Michelle trataba de mantener un perfil bajo. Se había recluido en su casa, ordenando comestibles en línea y evitando eventos sociales. Una mañana, recibió una carta de la Asociación de Vecinos. La Junta del HOA había decidido revisar una denuncia sobre su acoso a la hija de una vecina, a pesar de que los Hamilton no habían presentado una queja formal ante ellos. Algunos residentes preocupados habían expresado serias inquietudes sobre la conducta en el vecindario y una posible violación de las normas comunitarias. El rostro de Michelle se sonrojó al leerla. Se dio cuenta de que sus propios vecinos se habían volcado en su contra. La citaron a la siguiente reunión del HOA para que se explicara. Si se determinaba que su conducta infringía las normas, podría enfrentar multas o incluso otras sanciones. Al mismo tiempo, su lugar de trabajo también tomó conocimiento del incidente. En Willow and Company, donde se enorgullecían de una cultura corporativa inclusiva, los rumores llegaron al Departamento de Recursos Humanos y se abrió una revisión interna. Fue llamada a una reunión con su supervisor, Andrew Carlson, y la jefa de RR. Lisa Wang. Durante la reunión, se le informó que sus acciones podían afectar la imagen de la empresa, y que, además, algunos vecinos habían sugerido que existían dinámicas raciales en juego.
Michelle trató de explicarse, insistiendo en que se trató de un malentendido con una niña del vecindario que, en su percepción, estaba intentando forzar la entrada a unos coches. Pero se le cuestionó sobre si había influido algún sesgo racial en su juicio, a lo que ella negó rotundamente, aunque su respuesta no convenció a nadie. La supervisora le explicó, sin juzgar sus creencias personales, que la situación podría convertirse en un problema de relaciones públicas si ganaba más atención, ya que no podían permitir que sus empleados fueran vistos como partícipes de comportamientos racistas. Con el mundo de Michelle cerrándose en torno a ella, comprendió que jamás habría imaginado que una llamada, un exceso de reacción, pudiera poner en riesgo su empleo. Con voz temblorosa, aceptó hacer lo necesario para remediarlo. Lisa le entregó un folleto y le informó que debía asistir a un curso obligatorio de diversidad y sensibilidad para poder seguir trabajando en la empresa, además de aconsejarle que se acercara a la comunidad para enmendar el daño causado. Las lágrimas de humillación le ardían en los ojos cuando, con voz temblorosa, aceptó. Andrew asintió, y le dijeron que esperaban que, de alguna manera, se pudiera dejar atrás el asunto. Michelle salió de la reunión con su carrera pendiendo de un hilo, y su vida personal hecha trizas. Aquello no solo era el costo de una llamada imprudente, era su vida desmoronándose. Esa misma tarde, Tess susurró a Danny. «Oye, tal vez deberíamos ir al foro. Podría ser interesante, un lugar donde la gente pueda aprender a aceptar las diferencias». Aunque Danny se mostró algo reticente ante las reuniones públicas, encontró atractivo el concepto. Ese fin de semana, Mara la animó a asistir, ofreciéndose a acompañarla, asegurándole que podría resultar sanador. Marcia dijo: «Verás que hay buenas personas en el foro que quieren mejorar». En el salón comunitario de la biblioteca de Willow Creek, repleto de residentes de todas las edades, incluso algunos adolescentes, se encontraba Michelle Saunders, que lucía inusualmente humilde mientras repartía folletos informativos. Parecía que había decidido, o se había visto obligada, a ofrecer su ayuda. Marcia y Danny se detuvieron, intercambiando miradas de sorpresa, y se acercaron a la mesa. Al verlas, Michelle se congeló por un instante, como si quisiera apartar la mirada, pero luego reunió el valor para hablar en voz baja. «Agente Hamilton, soy la madre de Daniel. Estoy intentando ayudar con este evento. Quiero aprender y, tal vez, enmendar parte del daño que causé». Danny estudió a Michelle, percibiendo la incomodidad en su semblante y notando en sus ojos un arrepentimiento genuino, distinto a la disculpa forzada de la mediación. Esta vez, Michelle se mostraba contrita, casi vulnerable. Marcia se mantuvo serena. «Me alegra verte aquí. Espero que te resulte provechoso». Michelle, con una pequeña y tímida sonrisa, respondió: «Asistiré a todas las sesiones. Me he dado cuenta de que debo examinar mis propios prejuicios. De verdad lo siento». Luego, mirando directamente a Danny, añadió: «Sé que ya me disculpé antes, pero no fue suficiente. Ahora comprendo lo profundamente que te herí, y no se trata solo de ti. Mis acciones tienen repercusiones en los demás también». El corazón de Danny latía con fuerza. Le costaba retener la ira ante esa nueva humildad. «Lo aprecio», susurró. Ella: «Gracias». Marcia asintió con voz firme. «Es un comienzo, señora Saunders. El cambio real requiere más que palabras, pero me alegra que estés aquí». Una lágrima rodó por la mejilla de Michelle, y ella no la borró. «Quiero demostrar que puedo hacerlo mejor», dijo. En ese momento, un voluntario llamó para pedir ayuda a Michelle, y ella se excusó, dejando a Danny y Marcia a solas con sus pensamientos. Danny murmuró: «Parece que, a veces, uno se ve forzado a enfrentar sus acciones para poder evolucionar». Marcia puso una mano sobre el hombro de su hija, y Danny exhaló, sintiendo una extraña sensación de cierre y una cautelosa esperanza. Aunque aún no estaba lista para confiar plenamente en Michelle, ver su genuino arrepentimiento le aligeraba la carga. Quizás las personas pudieran cambiar. Con el paso de los meses, Willow Creek superó lentamente el incidente. Danny volvió a ser la niña despreocupada, riendo con Tess y sumergiéndose en nuevos misterios en la biblioteca. Además, descubrió una pasión por la defensa comunitaria. Alentada por su madre, comenzó a colaborar en un grupo juvenil local que promovía la conciencia cultural y la autoconfianza entre niños de diversos orígenes.
Mientras tanto, Michelle completó el curso obligatorio de sensibilidad en Willow & Company y continuó asistiendo a foros locales sobre diversidad. Silenciosamente, se unió a un grupo cívico que trabajaba en tender puentes entre las diferencias culturales del vecindario. Aunque algunos vecinos seguían distantes, otros reconocieron sus esfuerzos por cambiar, y con el tiempo, sus relaciones en la comunidad comenzaron a sanar, de forma lenta pero genuina. Marcia jamás olvidó el dolor que su hija había sufrido. Ocasionalmente, tuvo pesadillas con un desenlace distinto, en el que los oficiales que respondieron no hubieran sido tan justos, o en el que los prejuicios de Michelle hubieran llevado a una confrontación más peligrosa. Sin embargo, halló consuelo al saber que Willow Creek en su conjunto había aprendido de aquella experiencia. El departamento de policía empezó a implementar entrenamientos más sólidos sobre el sesgo, y el periódico local publicó varios editoriales sobre el perfil racial de manera discreta. El aterrador momento de Daniel había provocado una ola de cambio positivo. Una tarde de sábado, la agente Marcia Hamilton llevó a Danny a disfrutar de un capricho especial en Sweet Scoops, el mismo lugar donde había comenzado la pesadilla. Danny vaciló al acercarse a la fachada rosa, con los recuerdos inundando su mente, pero su madre le apretó la mano con ternura, asegurándole que dentro encontraría un poco de consuelo. El señor Guzmán los recibió con una amplia sonrisa. «Me alegra verlos a ambos», dijo, guiándolos hacia el mostrador para que se sirvieran conos gratis, su manera de disculparse por lo que Danny había tenido que soportar. Mientras Danny lamía su cono de fresa, se miró en el reflejo de la ventana de la tienda y vio a una niña que había sobrevivido al miedo, la humillación y la confusión, emergiendo más fuerte por ello. También observó el reflejo de su madre, parada a su lado, con orgullo, con un apoyo inquebrantable reflejado en sus ojos. Por un instante, los pensamientos de Danny vagaron hacia la idea de unirse al FBI algún día, al igual que su mamá, imaginándose ayudando a otros niños que enfrentaban situaciones injustas, asegurándose de que la ley los protegiera en lugar de castigarlos. Con voz brillante y llena de renovada confianza, se volvió hacia Marcia y dijo: «Mamá, si alguna vez me uno al FBI, quiero asegurarme de que ningún niño pase por lo que yo pasé». Marcia sonrió mientras envolvía a su hija con un brazo. «Entonces serás exactamente el tipo de agente que necesitamos, Daniel Hamilton». En ese instante, en medio de un aire impregnado de dulzura y orgullo maternal, el doloroso incidente se desvaneció, convirtiéndose en una lección de vida, un peldaño hacia un futuro mejor para todos. De este tumulto, la comunidad de Willow Creek floreció con un diálogo y una comprensión renovados. No se trataba solo de la sanación de una familia o de la disculpa de una mujer, sino que había provocado un cambio colectivo. La capacitación de los oficiales mejoró, los grupos juveniles prosperaron, y los vecinos comenzaron a hablar abiertamente sobre sus diferencias. Si esta historia te conmovió, recuerda darle like, compartir y suscribirte a este canal. Nunca se sabe a quién podría tocar la vida al escuchar sobre el coraje, la responsabilidad y el poder de elegir la empatía en lugar del miedo.